Soy Audio. Hola amigos, ¿cómo les va? Los saluda Luis Hernández y aquí iniciamos un nuevo episodio de Soy Audio, nuestro podcast que llega a ustedes cada semana con temas de orientación, información, conocimiento y sobre todo los testimonios, así como las experiencias de los protagonistas de la realidad de las personas ciegas. Mi primer contacto con la lectura en serio, entre comillas, fue con el braille. Allá con 8 o 9 años empecé leyendo libros infantiles y juveniles. El primer libro más serio fue Las aventuras de Tom Sawyer, no se me olvidará. Fue el primer libro que leí en braille íntegramente. Creo que tendría yo por entonces unos 10 años quizá. Y luego creo que el segundo libro de mi infancia, que luego lo he releído de adulta, fue El Principito. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la lectura. Pero antes de entrar en materia, me gustaría pedirles que le den un like a este episodio. Denle un like y compártanlo. De esa manera vamos a poder llegar a más y más miembros de nuestra sociedad, dándoles la posibilidad de conocer acerca de la problemática de la cual aquí conversamos. Gracias a quienes se han venido suscribiendo a nuestro canal de Soy Audio Podcast en YouTube. Y a quienes recién nos visitan, también los invito a que se suscriban, marquen la campanita y así recibirán una notificación cada vez que aparezca un nuevo episodio como este. Soy Audio. Para hablar del tema de la lectura como tal, tema que es muy amplio, hoy les traigo la experiencia de una amiga española que ha leído toda una vida. Silvia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Soy Audio. Hola Luis, muy buenas, encantada de estar en tu podcast. ¿Cuándo comenzaste a leer tú? ¿A qué edad? Mi primer contacto con la lectura en serio, entre comillas, fue con el braille. Allá con 8 o 9 años empecé leyendo libros infantiles y juveniles. El primer libro más serio fue Las aventuras de Tom Sawyer, no se me olvidará. Fue el primer libro que leí en braille íntegramente. Creo que tendría yo por entonces unos 10 años quizá. Y luego creo que el segundo libro de mi infancia, que luego lo he releído de adulta, fue El Principito. El Principito lo leí con 11, 12 años. Y en braille también. ¿Todavía no habían en esa época las herramientas de apoyo tecnológico o ya contabas con ellas tú? Bueno, en mi época era el braille básicamente porque, bueno, yo nací en el 76, entonces a mí mi infancia y principios de mi juventud pues fueron en los años 80, con lo cual pues yo aprendí braille y me manejaba básicamente en braille. También utilicé, pero ya un poquito más mayor, ya con 12, 13 años, soporte de audio, con las famosas cintas de cassette, que los de ciertas generaciones se acordarán. Y ahora Entre ellos yo, justamente, sí, cómo no. Para mí el cassette sirvió mucho, ¿sabes para qué? Para estudiar. A ti también te debe haber pasado lo mismo. No, pero yo no estudiaba en audio porque me costaba más. No me adaptaba a estudiar en audio, entonces yo procuraba estudiar siempre en braille. Luego más adelante ya había textos que no estaban disponibles, entonces me lo grababan en audio y yo pues bueno, fui manejándome un poco, pero me costaba más aprender. De hecho, cuando escuchaba una grabación o algún texto en audio, luego me lo tenía que pasar yo, hacerme yo mis apuntes para poderlo retener mejor. Pero ya te digo, los libros en audio, pues a partir de los 12, 13 años, y ahí empecé yo a leer libros ya más para adultos, más serios, ¿no? El primer libro de mi más serio ya para adultos fue con 16 años La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Ese fue la primera incursión en la lectura adulta que tuve. Hablando así, entre nos, ¿no te daba sueño escuchar un audiolibro? Porque a veces como que la voz del lector arrulla, ¿no?
Pues a ver, en aquella época no me daba sueño, me da casi más, ahora que lo hago más, me da más sueño ahora, ¿eh? A determinadas horas no puedo leer porque me duermo y luego tengo que retroceder un montón. Pero es verdad que había lectores que leían muy bien y enganchaba, porque si la historia enganchaba y el lector leía bien, pues es como que ya hasta que no veías el final, pues no lo dejabas, ¿no? Yo era de las que, y venga, un poquito más, y a lo mejor en 2 tardes me había leído un libro de 25 horas, o sea, lo mío era horrible. Bueno, luego ha habido lectores que no leían tan bien, y aunque los libros estuvieran muy bien hechos, al final el lector lo estropea, o sea, depende del tipo de lector, porque hace perder el ritmo, hace perder hay lectores que tienen una entonación muy monótona, entonces te sacan de la historia y eso pues no me gusta, claro. Hablando de lectores, habían damitas, señoras, señoritas que se prestaban a leer voluntariamente. ¿Tú has contado con ese personal? No. ¿No? Nosotros aquí tenemos con la ONCE, la ONCE era la que nos proporcionaba los libros en audio a través de las fonotecas y, bueno, la fonoteca del colegio, por ejemplo, y la propia biblioteca, lo que entonces era la unidad de producción, que hoy en día es el servicio bibliográfico de la ONCE. O sea que no habían grupos de voluntariado. No, para que nos leyeran no. Lo que sí que había era, en un momento dado, pues, por ejemplo, para los libros de texto o los libros para estudiar ya en etapas más avanzadas, algún profesor que veía o algún cuidador del colegio o alguien que se prestaba voluntario, sí, para grabarnos ese libro o partes del libro. Pero voluntarios que hicieran grupos y que nos leyeran o que fueran a las casas a leer, no. ¿En qué momento abres un archivo con un texto que te va a ser leído por una voz sintetizada de la computadora? Pues mira, muy tardíamente. Aun teniendo ya conocimiento con el braille hablado, que era un cacharrito que a principios de los 90 fue una revolución, un anotador parlante. Eso facilitaba mucho el tomar apuntes en clase, se podía imprimir tanto en vista como en braille, con lo cual pues como que nos facilitó mucho, fue como una auténtica revolución tecnológica en esa época. Es verdad que en el colegio de la ONCE ya empezaron a darnos cursos de informática, empezábamos con el famoso MS2 y ahí fue el primer contacto que tuve yo con una línea braille. Y ahí podía leer lo que había en la pantalla del ordenador a través de la línea braille. Luego yo seguí, incluso en el mercado laboral, con mi braille hablado. Yo me incorporé al mercado laboral y seguía con mi braille hablado, mi impresora a tinta y en fin. Pero en 2006 pues me compré un portátil. Y yo desde la época de mecanografía y informática en el colegio no había vuelto a tocar un teclado QWERTY. Con lo cual, bueno, pues me resultaba un poco... Yo aprendí, gracias a una buena amiga, a teclear con rapidez en el ordenador porque existía el famoso Windows Messenger, que todo el mundo lo recordará, el Messenger que chateábamos a través del Messenger y claro, y entonces yo escribía, ella me decía, hija mía, pareces rusa aprendiendo español, porque me confundía de tecla y pulsaba lo primero bueno, al final aprendía sobre todo a tomar mucha velocidad para poder luego ya escribir rápido, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues empecé a tener contacto con los libros en otros formatos, ¿no? Tipo Word. En aquella época eran casi todos en Word. Entonces, bueno, pues ahí fue la primera vez que yo escuché un libro con una voz sintética del ordenador, con el JAWS en este caso. Una curiosidad de mi parte. ¿Tú crees que cuando uno escucha algo que te lee la voz sintetizada de la computadora, realmente estás leyendo o escuchando? Yo pienso que es lo segundo, es mi opinión. Yo creo que me siento en la computadora a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque considero que si se lee, para leer, vamos a decir, hay que hacerlo con los dedos, en braille. Por lo demás, lo que hacemos es escuchar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. A ver, además es que neurológicamente
A ver, leer es o bien pasar la vista o bien pasar los dedos. Eso es leer. Lo otro es escuchar. Nosotros decimos leemos porque, bueno, al final lo que cuenta es que nos quedamos con el contenido, pero es cierto que neurológicamente se activan zonas diferentes del cerebro. Cuando tú estás leyendo en braille, se activan las mismas zonas que se activarían si estuvieras leyendo en tinta. Es muy curioso porque esto me lo explicó a mí una persona que está estudiando neurociencia y es muy curioso porque es verdad que yo cuando leía en braille era como que yo veía las letras en mi cabeza. Bueno, eso era un poco ya sinestesia porque además cada letra la veía de un color distinto. Pero independientemente de eso, a todos nos pasa, ¿no? Incluso a la gente que ve, que cuando está leyendo, recorriendo sus ojos por una pantalla o por un cuaderno o por un libro de papel convencional, está activando zonas del cerebro relacionadas con la visión. Y nosotros con los dedos hacemos exactamente lo mismo. El tacto le transmite al dedo lo que hay en el papel y a través de los impulsos nerviosos estos llegan al cerebro y se activan las mismas zonas que se activarían con el campo visual. Y luego escuchando, pues claro, estamos escuchando, realmente no estamos leyendo. Ahora sí que quiero aclarar una cosa. No es lo mismo leer o escuchar un libro en audiolibro leído con voz humana, que tú estás escuchando, igual que escucharías un podcast, a escuchar un libro con una voz sintética en un ordenador que sabes que tú puedes en un momento dado con los cursores avanzar por las palabras, deletrear las palabras y saber cómo están escritas. Porque aunque estás escuchando, sí estás viendo cómo está escrito. Pero es escuchar, en todo caso, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Hay personas que dicen, me encanta el libro físico, el papel, y disfrutan abriendo un libro, pasando sus páginas. ¿A ti te pasa algo parecido cuando tienes un libro en braille en la mano en medio de todos los adelantos tecnológicos con los que hoy contamos? Hombre, a mí me gusta mucho leer en papel, lo que pasa que es verdad que por comodidad, porque el braille ocupa mucho, pues sí puedo leer en braille, pero cada vez lo hago menos. Llevo mucho tiempo que no me leo una novela en braille. Pero el braille tiene su encanto, ¿no? O sea, realmente el braille cumplió un papel histórico y sigue vigente, aunque parezca mentira. ¿Qué te parece? Hombre, yo creo que el braille es básico. A ver, hay personas que piensan que con la tecnología se podría sustituir y yo no estoy de acuerdo, porque igual que hoy por hoy, a lo mejor dentro de muchos años, que igual no estamos ninguno aquí, igual ya el braille es una cosa obsoleta que ha quedado ahí y tal, pero hoy por hoy es como si dijéramos, es que el papel y la tinta van a desaparecer. Pues no, porque al final es que es lo básico. Yo creo que un niño lo primero que tiene que hacer es aprender a leer y a escribir con la mano y a mano y porque incluso para su desarrollo cognitivo, incluso también, o sea, yo pienso que una persona que no sabe braille, y algunos se me va a enfadar, pero es que es así, un ciego que no sabe braille, aunque haya quedado ciego de mayor, es un analfabeto funcional. No porque no sepa leer y escribir, porque realmente el braille es como lo básico. Luego ya tú puedes elegir si lo quieres utilizar o no, pero creo que el paso primero de todo sería conocerlo. Y las instituciones de ciegos, tanto aquí en España como en otros países, deben fomentar esto. De hecho, aquí se fomenta. Lo único que los nuevos ciegos, como digo yo, la gente esta que a lo mejor se queda ciega de mayor, o los chavales de 20 o 30 años que prefieren, como lo hacen todo con la computadora, no quieren saber nada del braille, pero es que no está reñido porque existe el braille computerizado. Para determinadas carreras es imprescindible saber braille, incluso para determinados programas que se utilizan en los trabajos. Es necesario el braille para que te hagas un esquema visual de tablas o de gráficos o así. Bueno, Silvia, muchas gracias por esta conversación. Me gustaría escuchar tus palabras de despedida. Sí, pues nada, agradecerte este momentito. Es verdad que hacía mucho tiempo que no coincidíamos. Han pasado muchas cosas en todos estos años, pero sabes que siempre estoy ahí y cuando quieras puedes contar con mi
con mi colaboración, que yo estoy encantada. Muy bien, gracias Silvia. Nada. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Al final del presente episodio espero sus comentarios, sus inquietudes, sus interrogantes y si me quieren escribir háganlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández, gracias por escucharme y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio.